la doctora Indiana Torres, hoy aquí desde Puebla, desde el Complejo Cultural Universitario. ¿Cómo estás, Indiana? Bien, Ricardo, muy bien, muy Ya. contenta de estar acá. Hicimos una breve pausa de la gira, ¿no? Para estar aquí, pero cuéntanos, ¿qué onda con el sarampión? ¿Qué está sucediendo? Pues fíjate, Ricardo, que el sarampión es una enfermedad que en las Américas en el año 2014 ya había sido declarada Exacto. como casi eliminada. Realmente solo Brasil logró la eliminación, pero había sido controlada. El problema es que algo que hemos venido hablando en el programa muchísimas veces, de todas las reacciones, de toda la falsa información y de malas políticas públicas, finalmente hizo que los programas de vacunación se modificaran. Y esto, que había sido pues un logro conseguido a lo largo de muchos años, de muchos esfuerzos por vacunación, empezó a causar problemas cada vez más. El año pasado, la Organización Mundial de la Salud reporta que hubo 320,000 casos confirmados en todo el mundo, que ya era pues una situación bastante escandalosa. La situación aquí fue que en marzo del año pasado hubo un primer aviso de que las vacunaciones tenían que reforzarse y todas las naciones, sobre todo en el África, no tomaron las medidas del caso. Este año la OPS lanzó una alerta, primero en febrero como diciendo, bueno, estamos en problemas, pero ya el 2 de marzo esto adquirió una característica bastante más grave porque empezaron a haber casos en Argentina, en México y en Canadá, sin hablar de Estados Unidos, que es una situación especial. Estados Unidos pues lleva lo que va del año 32,000 casos y lo que nos preocupa a nosotros es que de todos estos 32,000 casos presentados hay ya una buena cantidad en Texas y en Nuevo México. No, pues ya. Entonces, incluso Aquí. ya con muertos. Claro. Entonces, a partir de eso, la Dirección General de Epidemiología dijo, bueno, aquí tenemos que tomar medidas ya. Ahora, ¿qué es el sarampión? El sarampión es una enfermedad viral, es un paramixoviridad que la produce, muy transmisible. El único reservorio de este virus es el humano y se transmite muy fácilmente a través de las gotículas nasales y de entrar en contacto con superficies en donde hayan habido secreciones o nasales o orales. Entonces, esto había sido tradicionalmente un problema fundamentalmente de niños, por lo que hemos dicho siempre, los niños todo tocan, Claro. pues chupan, ¿no? Y demás. Pero en este momento producto de la no vacunación en los últimos años, ha ido como desplazándose un poco la cantidad de casos hacia mayores de 5 años y en adolescentes. De los casos que la OPS reporta, hay una cantidad de adolescentes que es importante. Entonces, estamos frente a una situación seria. Porque tradicionalmente se consideraba como las enfermedades propias de la infancia, como que no pasa nada, pero no es así. O sea, el cuadro clínico del sarampión empieza con ojos llorosos, no es exactamente conjuntivitis, rojitos los ojos, con corrimiento nasal, con mucha tos. Y más o menos 14 días después del contacto, puede variar entre 7 y 21, empieza a aparecer un exantema, un salpullido, digamos, claro, máculo que ahí papular, es cuando lo reconoces, que ¿no? empieza de la cabeza, en los siguientes 3 días sigue hacia los pies, o sea, cefalocaudal. Ahí es más fácilmente reconocible. Sin embargo, esto no necesariamente es reconocido en un primer momento, porque son datos clínicos, sobre todo cuando está el salpullido, que pueden confundirse hasta con el dengue. Claro. Entonces, la cuestión es que 4 días antes y 3 días después del salpullido, esto está siendo transmisible para las personas. Y las complicaciones son lo que nos importan, porque puede ser que se complique con una otitis, que tenga una laringotraqueobronquitis, claro, que tenga neumonía, pero también que tenga encefalitis,
que se produzca encefalitis asociada y muerte. Dentro de estos casos producidos en Estados Unidos, pues ya hay muertos, ¿no? Ya hay muertos, hay un serotipo que es el circulante y desgraciadamente este serotipo se ha identificado como de más transmisibilidad. En México, ¿qué es lo que hemos tenido? Se han reportado hasta ahorita, en lo que va de este mes, solamente 22 casos. Están en Chihuahua y en Oaxaca, ya lo tenemos al lado. Los casos reportados en Chihuahua tienen claramente una transmisión importada. Pero los de Oaxaca no necesariamente. Claro. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que las campañas de vacunación tienen que extremarse, porque si bien los casos nuevos, lo que se conoce como caso índice, el primero, puede ser importado, pues después la transmisión ya no le importa que sea importado, ¿no? Si te acuerdas con la COVID, sí importamos y después se distribuye localmente. Entonces, esto es importante porque de los casos en México, esto que te digo del desplazamiento de la edad ha sido importante. Ha sido importante, nosotros por suerte hasta este momento no llevamos ningún muerto, pero en tanto es altamente transmisible y tenemos el antecedente histórico de lo que el sarampión puede llegar a producir, es muy importante que se conozca y que se tomen medidas. Claro. ¿No? Que se tomen medidas porque los cuadros clínicos pueden pasar alrededor de 5 o 6 días, desaparece el exantema, mejoran los niños en todo esto. La fiebre puede llegar a ser tan alta como de 40 grados, pero bueno, finalmente esto puede resolverse. El problema son esas complicaciones que no son infrecuentes y que tienen una letalidad hasta el 10%. O sea, 1 de cada 10 niños puede finalmente con esas complicaciones llegar a fallecer. Entonces, tenemos que hacer caso de esta alerta, primero mundial y después ya específicamente en las Américas, que la OPS lanzó a principios de este mes, porque pues con lo único que contamos realmente es con la vacunación. Entonces, sí me quisiera detener en la vacunación para que le quede clara a la audiencia qué hacer. ¿Qué pasa ahí, ¿sí? ¿no? La vacuna tiene que ser administrada a los 12 meses, o sea, el primer año, y reforzada a los 18 meses. Esta es una indicación que se cambió en el año 2022. Antes se decía que se ponía al año y después hasta los 6 años. Sin embargo, por toda esta situación que se ha venido presentando, hace 3 años empezó a modificarse para que se garantice antes de los 2 años de vida que se tengan las 2 vacunas. Ahora bien, los niños que nacieron antes del año 22 pueden esperar hasta los 6 años siempre y cuando no tengan lugares de riesgo. En los lugares de riesgo en este momento se están poniendo las vacunas inmediatamente, incluso con un mes de separación. Lo que se utiliza en los menores de 10 años es lo que se conoce como trivalente viral. Esta es una vacuna que se produce con los virus del sarampión, de la rubiola y de la parotiditis. Esas 3 enfermedades se controlan con esa primera vacuna. Se producen de virus a los que les dieron un palo por la cabeza para que no sean transmisibles, pero en las personas que están inmunosuprimidas no es posible utilizarlas. En los niños con VIH, por ejemplo, no es posible utilizarlas. Si ya se tiene más de 10 años, hay que utilizar únicamente la bivalente, es decir, en esta está el sarampión y la rubiola, no la parotiditis. Entonces, para las personas que están en áreas de riesgo, en donde se sabe que ya hay casos, es necesario empezar la vacunación de acuerdo a esto. Si tiene menos de 10 años, con trivalente; si tiene más de 10 años, con la SR, con la bivalente, poniendo las 2 dosis. Al personal de salud que vaya a estar en contacto también es importante recomendarle que esto se dé. ¿Y por qué esto es importante? No solo por evitar que los niños tengan esto o hacia adelante, sino por los que no pueden ser vacunados también. Porque los niños menos de 1 año no se les pone la vacuna porque se supone que tienen anticuerpos maternos que hacen que se invalide la vacuna.
Sin embargo, cuando hay casos, en los casos en los que se presentan los brotes, a veces a los niñitos menores de 1 año sí se les pone y se llama como dosis cero. O sea, se les pone para protegerlo, pero no cuenta dentro del esquema de vacunación. Claro. Entonces, yo sí quise traer este tema porque ya existe la alerta y porque tiene que quedar claro que contamos con la vacunación, que es lo único que tenemos hacia adelante, que tenemos que proteger a los niños, que tenemos que proteger a los de más riesgo. Y finalmente, pues volver a lograr el control que teníamos hasta el año 2024. Sí, ay, qué cosas, ¿no? Fíjate que cuando leí el tema, me puse a pensar, como que ya no escuchábamos tanto de esa palabra, sarampión, ¿no? O sea, ya pensábamos que la habíamos brincado, pero no, está ya en las escuelas, ¿no? Por ahí ya hay momentos complicados en las escuelas en relación con el sarampión. Pero mi pregunta es la siguiente, Indiana. ¿También el resto de la población debe de tener un protocolo? Es decir, adolescentes, adultos. Porque también hay que decir algo, y lo vivimos en la pandemia, ¿no? Nos enfrentamos ante una generación que fue o que sigue siendo negacionista, ¿no? Y que a lo mejor los niños no se vacunaron, no lo hicieron en su momento. En esos casos, ¿qué sucede? En el ingreso a las escuelas en este momento se está recomendando la aplicación de la SR si no se tuvo la anterior, porque logramos el control precisamente porque nos vacunábamos. En México existían semanas nacionales de vacunación que desgraciadamente dejaron de existir. Entonces, hay una buena cantidad de población vacunada. Digamos que el riesgo empieza en los últimos 7 años, sobre todo después de la pandemia, en donde no hay vacunación. Exacto. Entonces, ¿por qué? Lo importante es que estas coberturas de inmunización estén por arriba del 95%. Entonces, aquí en Oaxaca, por ejemplo, se está discutiendo en esas zonas en donde ya hay casos, reforzar la vacunación, incluyendo a todos los que no hayan tenido dosis anteriores. El problema es cuando no sabes si la tuvieron o no, si la mamá perdió el carnet, si ya son adolescentes no quieren saber nada. Exacto. Entonces, la recomendación sí es ponerla con 2 dosis espaciadas con sin importar la edad. Con 1 mes de diferencia. Bueno, ese es muy buen dato, doctora, y bueno, pues ahí estar al pendientes, ¿no? Creo que es importantísimo, rescaten los carnets, ¿no? Por favor. Sí. Ahí es donde está toda la información. Toda la información, ¿no? Así es. Indiana, pues te agradezco muchísimo. Bueno, Ricardo, gracias por estar aquí en nos vemos Pueblo, por la hacer una próxima. pausa en la gira de Indiana 2025. A ver, la otra semana, a ver dónde andará No, la aquí doctora. estaremos, aquí Bueno, estaremos. estaremos por acá. Gracias, Indiana.